Shalom, amados, bienvenidos a una entrega más de Torah es instrucción, no religión. Hoy exploraremos la diferencia entre ley, mandamiento, estatuto, preceptos y ordenanzas según la Biblia. Muchas personas creen que la ley de Dios fue abolida después del sacrificio de nuestro Señor Jesús, pero ¿realmente es eso así? Hoy vamos a ver cómo ciertas partes de la ley, específicamente preceptos y ordenanzas relacionados con los sacrificios de animales, holocaustos y el sacerdocio levítico, fueron reemplazados por el sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesús, mientras que los mandamientos y estatutos y los principios eternos de la ley de Dios permanecen vigentes. Bien, comenzamos con la palabra ley. Ley no es más que instrucción e enseñanza. Es un término general que abarca los mandamientos, estatutos, preceptos y ordenanzas que nuestro Padre Eterno dio al pueblo de Israel a través de Moisés. La palabra que se usa para ley en el lenguaje hebreo es la Torah, refiriéndose a los 5 libros de Moisés. Como dice la definición, abarca los mandamientos, estatutos, preceptos y ordenanzas. Entonces, no solamente son 10 mandamientos, la palabra ley no se limita solamente a los 10 mandamientos, sino que es un manual divino para permanecer en comunión con Dios. Un mandamiento es, en una palabra la podemos definir como una orden, es una orden dada por un superior a un subordinado. En este caso es una orden directa, una instrucción directa de nuestro Padre Eterno para cada uno de nosotros. Y no hay mejor ejemplo que los 10 mandamientos de Éxodo 20, donde el Padre Eterno nos dice qué debemos hacer y qué no podemos hacer. Como por ejemplo, debemos honrar a nuestros padres, debemos guardar el Shabbat, no podemos, no matarás, no robarás, en fin. Mandamientos son órdenes, instrucciones de qué se debe hacer y qué no se debe hacer. Luego tenemos la palabra estatutos. Estatutos es una norma o conjunto de normas que describen el mandamiento. Como ejemplo podemos poner uno de los mandamientos, guardarás el sábado. Eso es un mandamiento, es una orden dada de lo que debes hacer. Ahora bien, ¿cómo sabemos guardar, qué es lo que tenemos que hacer para guardar el sábado? Entonces ahí entra el estatuto. El estatuto es una norma que describe el mandamiento, como por ejemplo, ningún trabajo de siervo haréis. 6 días trabajarás y el 7º día descansarás. Ni tu buey, que no trabaje ni tu buey, ni tu asno, ni tu criado, ni tu criada. Ningún trabajo de siervo haréis. Viene siendo el estatuto del mandamiento, guardarás el sábado. Luego tenemos la palabra preceptos. Precepto no es más que un detalle específico que nos guía para aplicar los mandamientos. Un ejemplo está en el mismo Shabbat, ya tenemos el estatuto que debemos guardarlo, no hacer ningún trabajo de siervo. Ahora, ¿qué se considera trabajo de siervo? Trabajo de siervo es, por ejemplo, arar la tierra, o vamos a decir cultivar o vendimar los cultivos. Es un detalle específico que nos ayuda, que nos guía a ver cómo aplicar el mandamiento. Otro ejemplo de esto está, por ejemplo, en las leyes de cómo hacer los sacrificios de animales. En el mismo Shabbat, los panes de la proposición, cómo debían ofrecerse, que eran ordenanzas dadas para el culto a nuestro Padre Eterno cuando había templo. Entonces, el precepto es un detalle específico del mandamiento. Luego tenemos la palabra ordenanzas. La ordenanza es la aplicación de la ley, queridos hermanos, y esta palabra tiene dualidad de significado y hay que ponerle mucho cuidado, porque esta palabra
si bien son normas, son normas que emitidas por una máxima autoridad que se hace con la finalidad de establecer justicia. Por ejemplo, tenemos las leyes de restitución en Éxodo 21 y Éxodo 22. Todas las leyes de restitución o las leyes en casos de violencia, cuando había violencia de un hermano contra otro hermano, ¿qué se debía hacer? ¿Qué debían hacer los jueces? Son normas establecidas para establecer justicia, valga la redundancia. Y esta misma palabra a la vez puede referirse a un decreto emitido por una autoridad. Un decreto, un veredicto, cuando hay un caso, hay un conflicto, que hay que tomar una decisión de qué hacer con una persona que transgrede la ley. Ahora podemos entender que la ley, la palabra ley, abarca todos los mandamientos, los estatutos, los preceptos y las ordenanzas. Y aquí entonces viene, ¿qué fue lo que cambió con el nuevo pacto que se hizo con Jesucristo? Antes debemos saber que el mismo Jesucristo dijo: no penséis que he venido a abolir la ley, sino a cumplirla. Y es increíble cómo muchas personas toman este texto para decir que nuestro Señor Jesús cumplió la ley por nosotros, como que ya no tenemos el deber de cumplirlo. No, eso no es así. Pero el verso 18 dice: de cierto os digo, hasta que el cielo y la tierra pasen, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Los preceptos y ordenanzas relacionados con los sacrificios de animales eran una sombra profética que señalaban el Mesías, el sacrificio perfecto que iba a ser nuestro Señor Jesús por nosotros, queridos hermanos. Entonces, estos sacrificios de animales eran un símbolo de la expiación del pecado, pero nunca podían limpiar permanentemente la conciencia del ser humano. Lo podemos ver si vamos y observamos nuestra Biblia. Vamos a buscar me parece que en Hebreos 9 podemos ver un ejemplo de eso. Y en Hebreos 9 comienza diciendo, si me permiten, Hebreos 9 dice, verso 1: ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y santuario terrenal. Escúchese bien, el primer pacto tenía ordenanzas. ¿Y qué es lo que explica en adelante, del verso 2 en adelante? Empieza a explicar todo lo que era el templo, ¿no? El tabernáculo, dice aquí el Mishkan en hebreo. Todo lo que era la estructura del tabernáculo y todo lo que el sacerdote hacía. Lo estoy explicando así para no hacer este video tan largo. Y vemos luego en el verso 9 que dice, después que explica todo lo que era la estructura del templo y todo lo que el sacerdote hacía con los panes de la proposición, y que entraba al lugar santísimo con la sangre de los becerros y los machos, y la sangre de los machos cabríos para expiación de los pecados. Esto era un símbolo, queridos hermanos. Dice el verso 9, lo cual es símbolo para el tiempo presente, o sea, para el tiempo de hace 2000 años que se escribió esta carta a los hebreos, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo en comida, bebidas y diversas abluciones, o sea, ritos de purificación, de lavado de manos y pies, y ordenanzas acerca de la carne. Oiga bien la palabra ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas, que entendemos nosotros que fue cuando Yeshua murió en el madero. Y seguimos. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, sino del tabernáculo celestial allá a la derecha del Padre, eso es lo que significa, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre,
entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Entonces, ahí está más que claro, queridos hermanos, que nuestro Adón Yeshua obtuvo eterna redención con su sangre bendita, con su sangre, el cordero inmolado. Así que, en resumen, queridos hermanos, los preceptos y ordenanzas que tenían que ver con los sacrificios de animales y con los holocaustos eran una sombra que apuntaban al sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesucristo, el cual obtuvo eterna redención para cada uno de nosotros. Pero los mandamientos y estatutos como los de Levítico 23, fiestas de Levítico 23, que incluso apuntan a su segunda venida, y los mandamientos y principios morales para tener una comunión con Dios aún siguen vigentes. Y quiero terminar con esta reflexión. El objetivo de la ley, el objetivo de la ley, hasta en la ley terrenal, queridos hermanos, busca establecer justicia. Ese es el objetivo, la finalidad. Establecer justicia entre los ciudadanos de una demarcación geográfica o de un pueblo. El problema con la ley de los hombres es que la ley de los hombres se ve sesgada, se ve torcida muchas veces por los intereses particulares de los hombres, y que los hombres también son, al fin de cuentas, son pecadores que tienen sus debilidades, y por eso siempre la justicia se va a favor, se inclina demasiado para un lado. En cambio, la justicia divina de nuestro Padre eterno, Dios, que no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. La ley de Dios, como dice el Salmo 19, verso 7, dice lo siguiente: la ley de Yod-Heh Vah-Heh, o sea, la ley de nuestro Padre eterno, es perfecta, que convierte hasta el alma. El testimonio de Yod-Heh Vah-Heh, entiéndase, de Dios, es fiel, que hace sabio al sencillo. Así que ha sido todo por hoy. Espero que este video le haya sido de bendición. Me gustaría que reflexionen en estas palabras, que lean bien el capítulo 9, capítulo 10 de la carta a los Hebreos, y reflexionen sobre esto de las ordenanzas y los preceptos que apuntaban al Mashiach, y que por eso hoy no tenemos templo, sino que cada uno de nosotros somos templo del Espíritu Santo, y es por eso que debemos seguir guardando los mandamientos y estatutos para tener una comunión con Dios. Así que bendiciones, shalom.